¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión estamos en la semana del principiante, en la semana de los chalanes en sí, empezando con este segundo tema tan sencillo sobre cómo encintar los cables, cómo utilizar la cinta de aislar. Es algo sencillo, pero que sí de alguna forma tiene su técnica para poder hacerlo bien. No estoy hablando de que yo sea un encintador profesional o que tenga por ahí algún récord, no es así, pero sí van a ser algunos tips que te van a poder ayudar, porque si piensas dedicarte a esto, es algo que vas a hacer todos los días. Diario vas a tener que encintar 1000 cables, entonces entre más rápido lo aprendas, mejor. Así es que, yéndonos a fuego con este tema, lo primero de todo es enseñarles a cortar la cinta. Es un tema muy sencillo, pero con todos mis chalanes o los trabajadores que he tenido, es uno de los problemas que más tienen. Lo que tienen que hacer es, vamos a tener la cinta, muchos lo que hacen es, tienen el problema de que no pueden cortarlo, y les queda de esta forma. Entonces ahí les va, un tip bien sencillo. Lo que van a hacer es, vamos a tomar un pedazo de cinta, el pedazo que vayamos a ocupar, y lo que yo hago es lo siguiente. Hay algunos que tienen formas diferentes de cortarla, pero me ha funcionado siempre esta. Este dedo lo vamos a poner donde está como pegajoso, aquí en este lado. Vamos a ponerlo de esta forma, y este dedo lo vamos a poner en la parte de arriba. Aquí, que haya un espacio aquí sin dedo. Vaya, vamos a formar una especie como de pinzas. Y el punto es que lo vamos a hacer rápido, de un solo golpe, con mucha fuerza, para poder cortar la cinta. De esta forma, como pueden ver, el corte queda limpio y no como se ve aquí, ¿vale? Como lo pueden ver aquí. Vamos a hacerlo otra vez. Voy a cortar otro pedacito de cinta. Es importante que aprendan esto porque esta técnica también la vamos a ocupar ahorita aquí. Vamos a poner los dedos y jalamos de una sola vez, ¿vale? Una vez que hayan aprendido ahora sí el corte de la cinta, se quedó pegada esta porquería, vamos a aprender ahora sí a encintar. Va a ser algo sencillo, les voy a enseñar como unas 3 formas y un pequeño tip que a lo mejor les puede ayudar mucho. Lo que van a hacer es, vamos a sacar un pedacito de cinta, un pedacito pequeño, aquí como lo pueden ver, lo vamos a poner sobre el cable y el punto, amigos, es en jalar. La cinta debe de quedar bien pegada a todo el cable. Entonces, vamos a jalar, damos media vuelta, jalamos, damos media vuelta, jalamos, damos media vuelta, jalamos, damos media vuelta. Digamos que ese es el punto. Me siento aquí como una viejita que está enseñando a coser. Pero bueno, el punto es el jalar. La clave es jalar esta parte, ¿vale? Van a ir viendo aquí. Y ya en el último, donde vayamos a terminar, ahora vamos a hacer un jalón para cortar. De esta forma. Como pueden ver, aquí toda la cinta queda bien pegada a todo el cable. Súper pegada. No hay arrugas, bueno, a excepción de esta parte, ¿no? Que son cositas que ya después tienen que ir perfeccionando. Toda la cinta está perfectamente pegada al cable. Esa cinta no se va a quitar de ahí. Ahora esta forma de encintar, como ven, pues me quedaron espacios. Digamos que para aprovechar toda la cinta. Ya es dependiendo de qué tipo de encintado vayan a hacer. Si nosotros queremos realmente hacer una capa de cinta por fuera del cable, lo que vamos a hacer es no jalar la cinta tanto en diagonal. Lo vamos a dejar casi recto. Ahorita van a ir viendo. Aquí yo sí la sigo estirando. Siempre es importante estirar. Pero no estoy jalando la cinta en forma diagonal. La estoy jalando casi recto. Vamos a seguir encintando. De esta forma. Como pueden ver, aquí la cinta ya queda una capa de cinta tal cual. No es lo mismo hacer esto que hacer esto. Hay algunas veces que vamos a ocupar este encintado, hay otras veces que vamos a ocupar este. Y otras veces podemos dejarlo en un punto intermedio. Que dejemos justo la cinta, digamos que muy pegadita. Muy pegadita a cada, digamos que a cada giro de la cinta. No sé cómo llamarlo. Ahorita vamos a ver si me sale. Parece que sí, me salió la primera. Aquí, como pueden ver, la cinta la dejé un poquito más despegada. No hay cinta sobre cinta, solamente es como este pedacito. Aquí sí creé una capa totalmente de cinta y aquí la dejé mucho más separada. Ya va a ir dependiendo de ustedes de qué encintado necesitan hacer. Y ya, por ejemplo, en el caso de cables delgados,
Por aquí tenía yo un cable delgadito, como este de aquí. Este es un cable más delgado. Vamos a poner esto por acá. Ahora voy a traer mejor el negro porque se confunde con el rojo. Como este de aquí. Uy, pero este es color de la cinta. Vale, chetos, a ver, déjenme traer otro pedazo de cable de otro color. Ahora sí, este se ve un poquito diferente. Para que se distinga el encintado. A ver. Ahí tenemos un cable muchísimo más delgado. Vamos a hacer la misma operación, aunque el cable esté delgadito. A veces sí ya va a ser cuestión de agarrar práctica. Pero más o menos para que vean que se puede, aún con cables delgados. Digamos que ya nada más la experiencia va a hacer que lo puedan hacer más rápido. Que sean más rápidos al hacerlo. Porque luego he tenido chalanes que se tardaban horas encintando cables. Entonces, para que vayan aprendiendo la técnica. Aquí, por ejemplo, luego yo agarré esta manía de dar vuelta aquí al cable y con este dedo pasarlo. Jalarlo, pasarlo. Ya ver, dependiendo de la técnica que vayan ustedes adaptando. La cinta igual, queda pegada al cable. No hay nada de arrugas o de que, por ejemplo, hayan como bolitas así de aire. Todo debe de quedar bien pegado como está aquí. La otra cosa es que muchas veces llega a suceder que el lugar donde estamos encintando no cabe la cinta allí. Este ya nada más es un tip que a lo mejor les puede ayudar. Vamos a cortar un pedazo de cinta. Bueno, no lo vamos a cortar. Vamos a dejarlo así. Y la parte que vamos a pegar, esto digamos que vamos a ir haciéndolo rollito. Aquí está la parte que tiene pegamento y esta parte no. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente ir haciendo como un rollito. Como otra mini cinta. De esta forma. Y solo lo vamos a ir girando. Así. Se va a hacer como una pequeña cintita. Y ya ahora sí, esta vamos a poder meterla en el cable que estemos encintando, porque a mí me ha pasado muchas veces que la cinta no cabe para darle vuelta en el lugar donde voy a encintar. Y ya haciendo un rollito como este, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer una como pequeña cintita. Esto a muchos maestros, si es que están viendo este video hasta este punto, muchos maestros posiblemente les va a ayudar. A mí me ayudó mucho cuando lo descubrí. De esta forma. Y ya te ahorras el estar trabajando para poder meter esa cinta. Ya va a ir dependiendo ahí, por ejemplo, ya simplemente puedo cortar un pedazo, así como está el pedazo, simplemente irlo pasando, tal cual. No hay ningún problema, digamos que solamente son técnicas que se van agarrando con la experiencia. De esta forma sigue sucediendo exactamente lo mismo. Ahora por último, ¿qué pasa cuando queremos unir un cable? Vamos a poner ahora ese ejemplo. Vamos a hacer la unión nada más, una unión sencillita, nada más como que de muestra. En el caso de las uniones de los cables, ahí sí necesitamos que la cinta esté bien agarrada al cable. Bien agarrada. Porque digamos que la cinta va a ayudar mucho a que el cable no se desenrede. Aquí solamente lo estamos haciendo de muestra, ¿eh? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero la diferencia aquí, que la cinta la vamos a poner con una capa gruesa. Y aquí vamos a jalar casi al punto de romperla, pero no, sin romperla. De hecho hay muchos que, por ejemplo, no sé cómo es que adaptan esto, que la misma cinta se va como jalando en sí misma. A mí no me gusta mucho eso porque, bueno, no se jala así totalmente. Hay algunos que sí la hacen muy rápido y se queda bien pegada. Yo prefiero hacerlo así. Vamos a poner varias capas. Siempre jalando bien la cinta. Que quede bien pegada. Que ayude realmente a que los cables estén juntos. Para que les quede algo así. Que les ayude realmente a que no se separen. Ahorita, por ejemplo, la unión que hice de los cables casi se va saliendo. Pero ya si hacemos la cinta así, le ayuda muchísimo a que estos no se separen. Así es que, pues espero en esta ocasión, en este tema tan sencillo, haberles ayudado. Ahorita, como saben, estamos en esta semana enseñándole a los principiantes, a los chalanes, a los que quieren dedicarse a esto. Son cosas con las que se van a enfrentar. Son cosas en sí muy sencillas, pero que tienen que aprender a hacerlas porque van a utilizarlas todo el tiempo. Pues ahora sí que eso es todo. Como siempre saben, dudas, preguntas,
Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.